Buenas tardes, estudiantes de grado séptimo. Soy la profesora Jessica Vizcaya. En este video vamos a observar algunas de las características principales de los mecanismos de participación ciudadana en nuestro país, Colombia. En un primer momento vamos a desarrollar durante las clases sincrónicas esta actividad de exploración en la cual de manera verbal y en grupo vamos a desarrollar las preguntas que ven en la pantalla. Para quienes no se conectan a las clases sincrónicas, los invito a contestar estas preguntas en sus cuadernos. Ahora, entrando en la estructuración, vamos a ver la definición de los mecanismos de participación ciudadana. Es muy importante entender que estos mecanismos son posibles en nuestro país gracias a la Constitución Política de 1991, pues en ella dice que somos una nación democrática y participativa. ¿Eso qué significa? Que todas las personas del país, todos los ciudadanos, podemos no solo elegir a nuestros representantes, sino también podemos participar activamente en la toma de decisiones, dando nuestra opinión o nuestra aprobación a ciertas leyes o ciertos asuntos importantes. De esta manera, entonces, la Constitución del 91 se asegura e incentiva la movilización y la participación de la sociedad colombiana. ¿En qué artículo de la Constitución está este asunto de los mecanismos de participación? Está en el artículo 103 de la Constitución Política de 1991, donde textualmente dice: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, es decir, que no sean del gobierno, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. Ahora, ¿cuáles son esos mecanismos de participación? Pues muy sencillos, son los que vemos en este cuadrito de acá. El voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, revocatoria de mandato, iniciativa legislativa popular y el plebiscito. Vamos a iniciar con el plebiscito. Esta es una herramienta utilizada por los presidentes para refrendar una decisión con la opinión del pueblo, es decir, para hacer que una decisión sea legítima con el apoyo o el rechazo del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión. Aquí hay un ejemplo muy conocido y es que hace unos años, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, él hizo un plebiscito en el cual los ciudadanos colombianos podíamos votar si estábamos de acuerdo o no con el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de los FARC en ese momento. Continuamos con el referendo. El referendo es una convocatoria que hace el pueblo para rechazar o aprobar un proyecto de ley jurídica o derogar una norma que está vigente. Cualquier ciudadano, cualquier organización, partido político, movimiento político puede solicitar un referendo. Para ello debe hacerlo ante la registraduría y debe ser inscrito como el promotor del referendo. Pero además la registraduría tiene el deber de en 8 días verificar si la petición de esa persona o ese grupo de personas es legal o es legítimo. Aquí hay algo muy importante. Un referendo muy conocido también que se dio en Colombia se dio hace ya muchos años cuando el presidente era Álvaro Uribe Vélez en su primer periodo presidencial. En esa época, según la Constitución Política de 1991, un presidente solo podía estar en el cargo durante un periodo.
es decir, durante 4 años. Cuando terminaba esos 4 años, debía salir del mandato, que otra persona fuera el presidente, y si esa persona quería volver a ser presidente, debía presentarse a elecciones después de 4 años. Álvaro Uribe Vélez o unas personas que estaban a favor de su gobierno, entonces hicieron un referendo en el cual derogaban esa ley de la Constitución política y gracias a eso es que en nuestro país en la actualidad existe la reelección presidencial. También existe la revocatoria del mandato. Esta revocatoria del mandato es muy importante porque es un derecho político que tenemos todos los colombianos por medio del cual le podemos dar por terminado el mandato a un gobernador o a un alcalde, inclusive a un presidente. Para esto, un grupo de ciudadanos que en número no debe ser inferior al 40% de los votos que ese mandatario obtuvo cuando fue elegido, debe solicitar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una revocatoria o una solicitud de revocatoria de mandato de dicho funcionario. Para eso entonces la registraduría debe convocar a nuevas elecciones o nuevas votaciones para elegir un nuevo mandatario en ese lugar específico. La registraduría entonces, antes de organizar la nueva votación, debe revisar que todas las firmas en primer lugar sean legítimas, es decir, que sí pertenezcan a ciudadanos colombianos, que estén vivos en este momento, que de pronto no son falsificadas, todo este cuento. Y además, también es muy importante que que se cumpla un número determinado de firmas, que ya habíamos dicho debe ser mayor al 40% de las personas que eligieron a ese mandatario. Una vez entonces verificado esto, para que la revocatoria proceda, debe ser aprobada en el pronunciamiento popular por la mitad más 1 de los votos de los ciudadanos que participen en esa convocatoria. Es decir, tiene que ser, digamos, algo muy estructurado, muy organizado para que la revocatoria tenga legalidad y pueda darse de la manera esperada. Luego vemos entonces el cabildo abierto. El cabildo abierto es la reunión pública de consejos distritales, municipales o de juntas administradoras locales, en las cuales los habitantes pueden participar directamente y discutir asuntos que son muy importantes para esa comunidad en particular. Entonces, puede haber un cabildo abierto en Ibagué, que es un municipio, puede haber un cabildo abierto en Bogotá o en Barranquilla, que son distritos, Bogotá distrito capital, Barranquilla distrito especial portuario, y también pueden haber cabildos abiertos en juntas administradoras locales, por ejemplo, en los resguardos indígenas o también en las juntas que ya son a nivel dentro de cada uno de los municipios. Esto es muy importante porque todas las personas pueden participar, pueden ser escuchadas, pueden dar su opinión y debe ser respetada y tenida en cuenta esa opinión. También obviamente tenemos el voto o la votación, que es lo que nosotros generalmente creemos que es como lo más común. Esta herramienta entonces es con la cual el ciudadano elige de manera activa a una persona que cree que es idónea, que es adecuada para representarlo en ciertas instituciones o ciertos cargos importantes de nuestra organización gubernamental o legislativa. Por ejemplo, a través del voto elegimos al presidente, al vicepresidente, a los alcaldes, los gobernadores, a los representantes a la Cámara y al Senado, así como a los concejales y a los asambleístas del municipio y del departamento respectivamente. ¿Cuál es la única condición para participar en esto? Tener más de 18 años, tener tu documentación, es decir, cédula de ciudadanía, y puedes participar en la votación estando registrado en una mesa de votación específica.
También está entonces la iniciativa popular o legislativa. Este también es un derecho político de un grupo de ciudadanos, o sea, esto lo deben hacer un grupo de ciudadanos, no puede ser uno solito, sino deben ser varios. Ellos pueden presentar un proyecto de ley, pueden presentar un acto legislativo en el cual se pueda reformar o tratar de reformar la Constitución ante el Congreso de la República, ante las asambleas departamentales o ante los consejos municipales. Es decir, si quieren presentar un proyecto de ley que solo afecta al municipio de Ibagué, no lo van a presentar ante el Senado o el Congreso, sino que lo deben presentar ante el Consejo Municipal. Igualmente, si es un proyecto de ley que afecta a todo el país, pues lo ideal sería entonces presentarlo ante el Congreso de la República. De acuerdo con las leyes que reglamentan la iniciativa popular legislativa, debe entonces ser recibido en la instancia que sea tenida en cuenta, se debe debatir por los miembros de esa instancia, por los congresistas, por los asambleístas, por los concejales y se debe entonces aprobar, modificar o negar lo que se crea adecuado de acuerdo a lo decidido en los debates. Existe también la consulta popular. Este es un mecanismo que podemos usar los ciudadanos en el que se hace una pregunta específica o varias preguntas específicas sobre un asunto que creemos es supremamente importante a nivel nacional, del departamento, del municipio, del distrito o local. Cuando hablamos de local, hablamos de las localidades. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas localidades y estas tienen a veces ciertas decisiones legales diferentes. Vamos entonces a ver dos ejemplos que han sucedido en Colombia hace poco tiempo. En Ibagué y en el Tolima específicamente tenemos el ejemplo de la consulta popular sobre la minería a cielo abierto. Sabemos que la minería puede causar muchos daños al medio ambiente, al ecosistema, a los ríos, a las plantas, a los animales e incluso al aire que nos rodea. En Cajamarca se estaba organizando una mina muy grande de la cual se iba a extraer muchísimo oro. Esta mina iba a ser propiedad de una empresa sudafricana. Resulta que ellos, las personas de Cajamarca, las personas del Tolima, decidieron hacer una consulta popular en la que le preguntaban a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con que existiera esa mina. La mayoría de los que participaron en la consulta dijeron que no estaban de acuerdo y por lo tanto esa mina no se pudo construir en ese territorio. Ahora también vemos entonces esta que fue la consulta anticorrupción. Esta fue hace también un par de años en todo el territorio nacional, en todo el país, y se hacían varias preguntas frente a si se iba a controlar la forma como los políticos, congresistas, presidente, alcaldes, gobernadores organizaban, manejaban sus recursos personales y los recursos del lugar que legislaban o que gobernaban. A pesar de que la mayoría de los votos en esta consulta anticorrupción estaban de acuerdo con controlar a los políticos y sus gastos y su influencia, no muchas personas pudieron participar y de esta manera esta consulta no fue viable, no se aceptó lo que las personas votaron. Ahora, el 26 de febrero vamos a desarrollar las siguientes actividades. En primer lugar, vamos a leer el caso de Juan Pérez y vamos a responder esta pregunta que está acá. ¿Qué mecanismo de participación ciudadana elegirías para la ratificación de dicho proyecto? Y justifica tu respuesta. Esta es la primera. Después de eso va esta otra actividad donde nos dan un caso sobre el municipio de Piedras y nos hacen estas tres preguntas que debemos contestar adecuadamente. Posterior a eso hay una evaluación tipo saber de 5 preguntas que debemos responder también el 26 de febrero.
Gracias por su atención y recuerden, pueden contar con su profesora para cualquier duda.